Listo, estamos en vivo ya. Bueno, muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Un feliz sábado. Estamos conectados en simultáneo con la Iglesia Adventista del Camino y pues nada, aquí al lado de mi esposa. Y pues el tema que vamos a tocar hoy precisamente tiene que ver con lo que ustedes están viendo en la pantalla, con el tema, con el título, y es cómo ser un joven cristiano revolucionario. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Miren, es muy sencillo. Um, Precisamente con lo que está pasando, así es, amiga anónima, precisamente con todo lo que está pasando en Colombia, con todo lo que está pasando con respecto a las protestas, con respecto a las marchas, con respecto a todo este tipo de cosas, es sumamente importante aclarar cuál, eh, qué haría Jesús en todo este tema, en todo este rollo. Porque muchos jóvenes se han levantado con voces revolucionarias de protesta, se han precisamente, han como tratado de establecer como una posición y esa posición lamentablemente está muy acorde con todo menos con la Biblia, menos con lo que Jesús haría en estos momentos. Entonces vamos a tratar de explicar eso. Anoche, en el video de anoche que dejé en mis redes sociales, explicaba cuál es mi posición personal y decía, pues ya para resumir, que yo estoy a favor de la vida. No estoy a favor de que maten por el lado de la derecha, ni por el lado de la izquierda, ni los vándalos, ni dejé clara mi posición y está en mi biografía el video para que ustedes lo puedan ver. Pero entonces llega la pregunta sumamente importante y es ¿qué haría Jesús en estas marchas? ¿Qué pasaría? ¿Qué opina Jesús? ¿Cómo es la cosa? Y para eso vamos entonces a traer precisamente lo que nos dice la Biblia. Vamos también a traer lo que dicen los libros muy pero es un libro muy bueno que se llama El deseado de todas las gentes y otro libro que se llama Manuscritos inéditos, el tomo 3 o Manuscript Releases, como se conoce en, en inglés. Así que muy atentos, queridos jóvenes, porque en las redes sociales veo muchos jóvenes, sobre todo jóvenes adventistas del séptimo día, publicando cosas más a favor de posturas humanas que tal vez lo que Dios haría. Hoy precisamente me encontré con una gran sorpresa y se los cuento y es el hecho de que alguien tomó el siguiente versículo bíblico y quiero pues entonces pedirles el favor me acompañen a leer el versículo bíblico. Se encuentra en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Y tomó el siguiente versículo bíblico para argumentar su posición frente a estas protestas y cómo cada cristiano debería tener esa misma posición. Y fíjense lo que dice precisamente Apocalipsis 3, versículo 16. Vamos a hablar más explícitamente del versículo 16 y nos dice allí la palabra de Dios. Por eso, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Cuál fue el argumento? ¿Qué fue lo que dijo este muchacho? Que aparentemente Dios estaba diciendo aquí que un cristiano tibio no participa en las marchas y por ende, por eso es un cristiano tibio y por eso Dios lo vomita de su boca. No tiene absolutamente nada que ver. En primera instancia porque el contexto de lo que está hablando esta carta que la escribí, que Jesús es quien está dando este mensaje, habla de una condición terriblemente espiritual que está sufriendo la iglesia hoy. Terriblemente espiritual. Una condición de tibieza tremenda que posteriormente vamos a exponer aquí mismo por estos canales, ¿sí? ¿Qué es lo que significa realmente este mensaje? Entonces, en ese orden de ideas, un favor grandísimo, y es, miren, la Biblia, la profecía, no fue dada por interpretación humana. Eso lo dice la Biblia. Y estas interpretaciones lo único que hacen es dar la idea a la gente, dar una idea equivocada de Dios, del pensamiento de Dios. Dios dice, mis pensamientos no son los vuestros, ni mis caminos son vuestros caminos. Es sumamente claro eso. Así que antes de citar la Biblia, es necesario que usted conozca muy bien de qué está hablando para que usted no dé una idea equivocada y se arrastre a muchos, especialmente a jóvenes, hacia algo que Dios no ha dicho.
Y hay que tener en cuenta tres cosas. Uno, qué es lo que dice la Biblia. Dos, qué es lo que realmente quiere decir. Y tres, la interpretación personal que yo le doy. Generalmente cuando se ignoran las primeras dos es que vienen los problemas. ¿Por qué? Porque estamos ignorando precisamente lo que dice la Biblia y lo que realmente quiere decir y terminamos dando un mensaje que Dios no ha ordenado. Y por eso mucha gente termina entendiendo mal el carácter de Dios. Entonces, en este orden de ideas vamos a hablar de 5 temas, 5 ítems. 5 ítems. Se los voy a enumerar y ya lo vamos a ver uno por uno. El primer ítem tiene que ver con el hecho, hablando de nuevamente de protestas y todas estas cosas. Número 1, andar como él anduvo. Número 2, religión y política no van. No van. De ninguna manera. ¿Sí? Así hay un adventista que se lance de político. No va. Religión y política no van. 3, el reino de Dios, el reino de Jesús no es de este mundo. Pero, ¿Mm? Vamos a responder a la pregunta si Jesús se involucraba en las protestas de su tiempo para saber si nosotros deberíamos involucrarnos como la gente quiere o bajo el camino de los hombres que nos involucremos en esta problemática social. Y número 5, los cristianos y la política. Para dejar claros esos puntos. Vamos con el primero, pero antes quiero que tengamos una corta palabra de oración para pedir a Dios que nos dé su sabiduría. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, aunque ha estado un poco lluvioso y algunas tormentas eléctricas. Te damos gracias porque tú estás al control de todo. Y bueno, Señor, te pedimos, te suplicamos que al tener este tema sea la sabiduría de tu palabra la que hable y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe. En Jesús, en sus méritos lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Entonces, primer punto. Vamos a ir entonces a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si usted tiene alguna idea, mi querido joven, mi querida jovencita, usted tiene alguna idea para ir a realizar algún tipo de acción social, política, si usted tiene la idea de irse a alguna marcha, a protestar, vamos a ir primero a conocer este primer principio que todo cristiano debe seguir, independientemente de la denominación en la que exista. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia: quien dice que cree en él o permanece en él, dice otras versiones, o cree en él, debe andar como él anduvo. Ahora, independientemente de si en su congregación existe manual de iglesia o existe un alto líder, llámese pastor, sacerdote, la Biblia es nuestra regla de fe. Y la Biblia dice que todo el que es cristiano, joven, adulto, niño, todo el que cree en él, todo el que lo sigue, debe andar como él anduvo. Así que en este orden de ideas, este primer principio es claro al decir exactamente que bajo lo que está sucediendo debemos andar como anduvo Jesús, y ya vamos a seguir desarrollando el tema. Así que en este orden de ideas esto es sumamente importante dejarlo claro. Entonces vamos con el segundo tópico. El tema no nos vamos a demorar mucho, vamos a tratar de ser muy taxativos y categóricos eh, para tratar este tema. Número 2, religión y política no van. Religión y política no van. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, Jesús fue muy claro. Jesús no se andaba con ambigüedades, él hablaba claritico a todo el mundo. Lucas capítulo 20, y vamos a leer el versículo 25, y fíjense aquí lo interesante del asunto. Lucas 20, 25 nos dice: él les dijo, hablando de Jesús, pues por consiguiente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús hizo una separación. Los gobiernos de la tierra, ¿sí? Y los gobiernos de Dios. Nosotros tenemos deberes con el gobierno de Dios y con el gobierno terrenal. Los tenemos. ¿Cuáles son esas obligaciones, esos deberes con el gobierno civil? Pues está el hecho de cosas tan triviales, si se podría llamar así, como el de respetar un semáforo,
no robar, no matar, que está muy acorde con la ley de Dios, claro está. También respetar una serie de normas civiles para una buena convivencia. También está, y sé que esto pues muchos no son amigos de esto, pero también hay que pagar impuestos. Jesús jamás estuvo en contra de que se pagaran impuestos. Eso es clarísimo, ¿sí? Por eso hace una clara separación. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bajo ese punto también nosotros tenemos deberes con el gobierno de Dios que se plantean en sus 10 mandamientos y que están ampliados en todo lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco. ¿Mm? Y entonces allí también cabe el hecho de adorar a Dios, el hecho de no tener otros dioses, pero esas cosas no se mezclan. El gobierno civil y el gobierno no se mezclan. Política y religión no van, no van. Y como lo he dicho en mis anteriores videos, que he hecho a través de mis redes sociales, sé que hay exactamente una serie de partidos políticos que dicen este es el partido político de Dios. No, Dios no se mete con esas cosas. La respeta, pero no se involucra de lleno con eso, pero sí deja mensajes muy claros a los reyes y gobernadores, y ustedes lo pueden ver en los libros de los Salmos, precisamente las advertencias de los profetas en los tiempos de los reyes de Israel, y les dijo, miren, gobiernen con justicia, anden bajo los caminos de Dios, y Dios les va a prosperar su reino. Así son las cosas. Pero Jesús deja claro que hay una separación latente entre política y religión y que la una no se mezcla con la otra. Tercer punto, tercer punto. Juan, vamos a ir a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36. Oh, creo que me equivoqué. Ah, ok, bien, ayúdame porfa, Juan 18:36. Fíjense lo que nos dice Juan 18:36, no, si está bien el texto. Dice lo siguiente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, en ese orden de ideas, como la Biblia dice que todo el que cree en Él, todo el que le sigue, todo el que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo, cada cristiano debe ser plenamente consciente que nuestra ciudadanía está en la Nueva Jerusalén, no acá. ¿Vivimos en este mundo como extranjeros? Sí, vivimos en este mundo como extranjeros. Por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Así que en ese orden de ideas, Jesús deja claro que su reino no está acá. Y ya te voy a responder, ya miren, ya te voy a responder a ese punto. Eh, Porque precisamente hay grandes diferencias con respecto a lo que nos dices y ya te contesto con poco a poco. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Como ya vimos los 3 puntos, ¿sí? Todo el que cree y permanece en él debe andar como él anduvo. Segundo, religión y política no se mezclan. Tercero, Jesús deja claro que su reino no es de este mundo. Tenemos que ir a ver si realmente Jesús se involucró en problemas políticos. Si Jesús realmente se involucraba en aquellas protestas, porque en ese tiempo cuenta la historia, inclusive ustedes se pueden leer una serie de libros muy buenos que se llaman Las Guerras de los Judíos y las Antigüedades de los Judíos del historiador judeo romano Flavio Josefo, había una gran cantidad de protestas porque el pueblo de Jerusalén, de Israel como tal, estaba en gobierno establecido en ese momento el gobierno de Roma. Y había una gran cantidad entonces de manifestaciones, nadie estaba a favor, de hecho se crearon microguerrillas como los celotes como tal fueron creados después de que, y eso lo explica precisamente el gobierno de Gamaliel, donde el gobierno no, sino lo que decía Gamaliel en Hechos, capítulo 5, cuando hace el recuento de que precisamente Judas se levantó y empezó a crear una serie de movimientos políticos con base religiosa, claro está, con base religiosa, y eso precisamente causó que se crearan los celotes. Los celotes eran como decir una guerrilla y estaban en contra del gobierno establecido.
pero Jesús se involucraría en eso. Miren algo interesante, vamos a ir a Juan capítulo 6. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Fíjense que si algo le huyó Jesús, era a gobernar terrenalmente. Le huyó a eso. ¿Por qué? Porque no era su interés, no era su misión. Jesús dejó claro precisamente que a pesar de que vivimos acá, no somos de acá. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Fíjense cuando vamos a leer los versículos 14 y 15. Y aquí entramos en otro punto importante. Juan 6, versículo 14 y 15. Dice, cuando vieron los hombres la señal que Jesús había realizado, decían, este es realmente el profeta que iba a venir al mundo. Ahora, bombillo rojo. Aquí prendemos el bombillo rojo porque resulta, pasa y acontece, ¿sí? Aquí resulta, pasa y acontece que la idea de los judíos y de las diferentes sectas que existían dentro del judaísmo, como repito, los celotes, estaban los saduceos, estaban los fariseos, ellos tenían una idea de un Mesías que vendría a acabar el gobierno de Roma precisamente para ponerse él en ese reino. Esa era la idea. Y cuando vieron que Jesús realizaba precisamente todas estas señales, que el contexto nos habla de la alimentación de los 5.000, entonces decían, este es el gobernante que estábamos esperando y que va a poner su reino aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Veamos el siguiente versículo. Versículo 15. Juan 6, versículo 15. Dice, entonces Jesús, conociendo que pretendían llegarse a él para llevárselo a la fuerza y proclamarlo rey, de nuevo se retiró al monte él solo. Los comentarios bíblicos, como el de la Biblia de Nelson, como el comentario bíblico adventista, nos cuenta precisamente que la idea era posicionar a Jesús, que ellos tenían la idea de posicionar a Jesús como un rey político. Y Jesús le huyó a eso. No, así no son las cosas. Y precisamente nos dice, los versículos anteriores nos confirman todo esto que estamos hablando. Ahora, una pregunta. ¿Será que frente a todo en ese tiempo habían opresiones de parte del gobierno de Roma? Definitivamente sí, lo había. Hay una opresión tremenda. Pero también resulta que había opresión por parte de esta guerrilla de los celotes. Porque resulta que ellos empezaban a matar y a extorsionar a la gente si no se unían a ellos. O sea que era por lado y lado. Nada diferente de lo que estamos viviendo ahorita. Nada diferente de lo que estamos viviendo ahorita. Hay opresión por lado y lado. Que habían protestas, habían sediciones, por supuesto que sí. De hecho, Judas Iscariote no, sino Barrabás fue acusado de sedición. ¿Por qué? Porque quería acabar con el reino romano de los hombres. Entonces viene la pregunta importante, ¿será que Jesús se involucró? Fíjense lo siguiente y se los leo de un excelente libro, El deseado de toda la gente, se los recomiendo en serio. Tenemos amigos en el Facebook que no pertenecen a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Este es un excelente libro, es un comentario muy bueno de una escritora cristiana. Y fíjense lo que dice exactamente El deseado de toda la gente, es página 480 y 481 en esta versión, para los que son pues hermanos de la iglesia adventista. Dice lo siguiente, el gobierno, mire, presten atención, porque este punto es clave, mis queridos jóvenes, clave, dice lo siguiente, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. ¿Es diferente al que vivimos ahorita? Definitivamente no. Definitivamente no. ¿Que este es menos opresor como el que podemos ver, por ejemplo, en Argentina? Sí, es menos opresor. O como el que vemos en Venezuela, es menos opresor, pero lo es, de una u otra manera. Sigue diciendo lo siguiente. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Pregunto, ¿es diferente como pasa hoy en día? Por supuesto que no. Nosotros vemos en las noticias lo que pasa. Y estamos viendo precisamente lo que dice aquí, extorsiones, intolerancia, crueldad, corrupción, ¿sí? Y sé que hay muchas personas indignadas entre las que me cuento, precisamente con todo lo que está pasando, que cómo es posible que semejante ministro de Hacienda haya sido promovido a semejante cargo
después de una comprobada corrupción. Miren, en los tiempos de Jesús no era diferente. No era diferente. Sigo leyendo. Sin embargo, y aquí volvemos a prender el bombillo rojo. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. El primer principio que decía, que todo el que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Y dice que Jesús no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales, ni para allá, ni para acá, ni para la derecha, ni para la izquierda. Hablándole en términos más fehacientes aquí, ni para Uribe, ni para Petro, para ninguno. Sigue diciendo, bueno, repito, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad, ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo, fíjense que volvemos al principio, al primer principio, el que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Queridos jóvenes, yo entiendo que ustedes están dejando llevar por esta palabra revolución, pero esa palabra revolución que nos venden hoy en día en realidad viene desde la conformación de la Cuba comunista, especialmente alguien que lo venden como un héroe, que es Ernesto Che Guevara, que realmente no es un héroe, ¿sí? Si ustedes leen la historia completica, ustedes van a ver que fue un gran genocida, que trajo los campos de concentración, la idea de los campos de concentración hitlerianos, lo trajo a Latinoamérica. Una gran idea, ellos le venden esa idea de revolución, que es simplemente levantarse contra el gobierno establecido, contra el gobierno civil establecido. Pero estamos viendo que Jesús no se involucró en lo más mínimo. Ahora, ¿debería un cristiano involucrarse en la política? Definitivamente no. Definitivamente no. ¿Eso quiere decir que vamos a ser indolentes frente a lo que está pasando? Obvio no. Obvio no. Y ya pues, ya casi vamos a terminar. Como les dije, el tema va a ser muy corto, muy taxativo, categórico, y para responder también a Yamile, quien nos ha dejado un comentario bastante interesante que vale la pena analizar. Ahora, fíjense lo interesante del asunto. Dice precisamente en este libro muy bueno, Manuscritos Inéditos, tomo 3, o quien lo tenga en inglés, Manuscript Releases, tomo 3, en el capítulo Las relaciones Iglesia y Estado. Fíjense, interesante el nombre del capítulo. Las relaciones Iglesia y Estado. Dice lo siguiente. Los hijos de Dios han sido llamados a salir del mundo para que puedan estar separados del mundo. En la política, con independencia de la preferencia que puedan tener, no les resulta seguro tomar partido. Han de recordar siempre que son uno en Cristo. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí o no? Clarísimo. Y si Cristo no se involucró, esa es la respuesta. Por eso los versículos anteriores. Sigue diciendo, Dios los llama a alistar su nombre bajo su teocracia. ¿Qué es la teocracia? El gobierno de Dios. Entonces fíjense que los cristianos, los hijos de Dios, no se ponen ni a la derecha ni a la izquierda del sistema político actual. Se ponen bajo la teocracia, bajo lo que Dios dice. Y lo que Dios promete dentro de su teocracia es un reino, es un mundo donde no va a haber llanto ni clamor, donde no va a existir la muerte. Es un reino enteramente diferente. Muy diferente del que tenemos acá. Pero Dios no lo puede establecer en esta tierra tal como está. Por eso es importante el mensaje del Evangelio. Por eso no podemos centrarnos, es que Uribe es no sé qué, y es que Duque es no sé qué, y es que Petro sí es... No, los hijos de Dios no han de enfocarse en eso, han de enfocarse en la teocracia y en lo que Dios promete para aquellos que se quieran unir a Él. Punto. Sigue diciendo.
Él no puede aprobar a los que a los que se alían con los mundanos. Jóvenes, se lo repito, él, hablando de Dios, no puede aprobar a los que se alían, ¿sí?, con los mundanos. Estamos por entero fuera de lugar cuando nos identificamos con intereses de partido. No olvidemos que somos ciudadanos del cielo, somos soldados de la cruz de Cristo y nuestra obra es promover los intereses de su reino. Por eso, si usted, mi querido joven, va a marchar, yo no le digo marche o no marche, hágalo bajo los dictámenes de su conciencia, pero entienda, querido joven, que su papel allí es el de promover la teocracia y promover lo que Dios promete. Ahí yo estoy completamente en contra de lo que está pasando, estoy de acuerdo con las marchas, personalmente, ¿no?, sin estar afiliado a ningún partido político. Y como dije, mi posición yo la dejé muy clara anoche. Yo estoy a favor de la vida, estoy a favor de que se respeten los derechos, estoy a favor de que definitivamente al pobre no se le cobre más, ¿sí? Estoy completamente en contra de aquello de el pobre se hace más pobre porque lo elige así. Estoy completamente en contra de eso. Completamente en contra. Ahora, ¿qué más tiene que decir con respecto a este tema? Fíjense, y les leo esta carta para dejar el punto final, y es entonces cómo ser revolucionario, cómo un cristiano realmente puede ser revolucionario en estos tiempos en que estamos viviendo. Dios ha advertido a su pueblo que no se quede absorto en la política, no se quede ahí, pase la hoja y siga adelante. Sigue, dice. No podemos llevar la señal de Dios como su pueblo, observador de sus mandamientos, si nos mezclamos con las luchas del mundo. No hemos de entregar nuestra mente a asuntos políticos. El pueblo de Dios anda de forma contraria a su voluntad cuando se mezcla con la política. ¡Wow! Y los que la comienzan a esta obra en los estados del sur, estamos hablando de los tiempos de cuando se escribió, y los que comienzan esta obra revelan que que no son enseñados ni están dirigidos por Dios, sino por aquel espíritu que crea disensión y luchas y toda mala obra. Somos súbditos del Señor y hemos de trabajar para establecer el reino de su justicia. Así que, en otras palabras, para resumirles, cuando usted toma una posición política y se une con el mundo para proclamar estas cosas de carácter político, e infortunadamente, mis queridos jóvenes, ustedes lo quieran o no lo quieran ver, lo quieran o no lo quieran aceptar, todo esto que está pasando acá tiene un interés político. Y Dios dice que es deshonrado cuando nos mezclamos con ese tipo de intereses. Debemos proclamar el reino de los cielos, independientemente de la situación que esté pasando. Independientemente. Entonces preguntarán, bueno, David, entonces ¿cómo podemos ser revolucionarios? El primer principio dice, todo el que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Jesús no se metió absolutamente en nada de ese tipo de problemáticas, pero ¿sabe qué hacía Jesús? Jesús veía que si alguien necesitaba ayuda, lo ayudaba. Si alguien no tenía que comer, le daba de comer. Si no tenían que ponerse, ropa. ¿No fue el mensaje que dio precisamente Dios a través de Juan el Bautista? Entonces, ¿qué debemos hacer? Fácil. Si usted tiene 2 capas, denle una al que no tiene. Si usted tiene 2 almuerzos, pues denle uno al que no tiene. ¿Cómo ser revolucionario entonces en esos tiempos? Sea diferente de cómo nos están presentando las personas en las noticias. Si tenemos un gobierno corrupto, usted no lo sea. Llegue temprano a su trabajo. Si usted tiene algo entonces que se encontró, devuélvalo a la persona que le corresponde. Si usted ve que alguien está cometiendo una fechoría o algo, denuncie. ¿Sí? Para los jóvenes, no hagan trampa en los exámenes. No le diga mentiras a sus papás. Si usted quiere ser diferente, entonces, señores padres de familia, enséñele a sus hijos a decir siempre la verdad. Enséñelos precisamente a que no reciban cohecho. Pero siempre haga lo que Jesús hizo, y es estar presto a ayudar a los demás y precisamente a anunciar el reino de los cielos.
En Lucas 9, 1 y 2 precisamente dice que Jesús, cuando mandó a sus apóstoles, cuando mandó a sus discípulos, los mandó a dos cosas. Uno, a sanar enfermedades, y dos, a predicar el reino de los cielos. Y ahorita no es diferente. Y Jesús vivía en un gobierno corto, pero no se mete nada a eso. Esa es la forma como podemos ser revolucionarios. ¿Usted quiere ser revolucionario? Sencillamente no repitan las doctrinas políticas que nos metan hoy en día. No repita las groserías que se dicen contra el presidente y el expresidente. No se ponga a cantar cosas y arengas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Usted quiere ser diferente, sea como Cristo. Usted quiere ser diferente, entonces ande como Él anduvo. Esa es la manera de ser diferente. Esa es la manera de ser revolucionario. No participando en marchas donde hay una gran cantidad de personas que quieren dañar el bien público y el bien privado. Donde piensan que a través de esas cosas se tienen que mejorar las leyes humanas. No van a mejorar y yo tengo que ser muy responsable con lo que estoy diciendo. No va a mejorar. Ningún político va a mejorar esto. Y algo todavía más importante, y esto lo hablo muy específicamente a los que son adventistas del séptimo día, tengan en cuenta que sin importar si el gobierno es derecho o es izquierdo, tengan en cuenta que todos los gobiernos del mundo al final se van a unir para perseguir a ese pueblo que es diferente. Solo recuérdenlo, no pierdan de vista el tiempo profético, no pierdan de vista las cosas. Jesús lo sabía. La Biblia nos cuenta precisamente en los libros de los Hechos y más adelante, inclusive el libro de Apocalipsis también habla de una gran persecución de los gobiernos del mundo hacia los cristianos, hacia los hijos de Dios que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está claritico Apocalipsis 12, 17. Por eso no debemos estar mezclados, porque infortunadamente esa mezcla entre religión y política lamentablemente va a hacer que usted, mi querido joven, mi querida jovencita, tome partido en algunos de los dos lados de la política y usted termine inclusive persiguiendo a su misma familia que también es de la iglesia. Ay, hermano, se está haciendo exagerado. No, no. Fíjense que Mateo 24, si ustedes leen los versículos 9 en adelante, ustedes van a ver que, que Jesús dice que los mismos familiares entregarán a sus familias, a los tribunales, los entregarán para que los maten, se traicionarán los unos a los otros. Ese es el punto. Usted quiere ser diferente, sea como Jesús. Usted quiere ser diferente, ayude a quien tiene que ayudar. Usted quiere ser diferente, no se entrometa en cosas que Dios no lo ha mandado a que se entrometa. Manténgase del lado del reino de los cielos. Eso es ser diferente. Que usted no sea grosero, patán, ayude al que tiene que ayudar, sea soldado, sea de la policía, sea del SMAT, sea entonces la persona que tal vez estaba vandalizando y le cayó una piedra sin querer queriendo. Entonces, a todos hay que ayudar. ¿Por qué? Porque Jesús ayudó a todo el mundo. Eso es ser diferente ahorita. Eso es ser diferente. Y bueno, el momento de los comentarios es de que, bueno, nuestra amiga Yamile nos dice que la palabra dice que cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Que porque José gobernó, completamente de acuerdo. El propósito por el cual Dios permitió que José gobernara como segundo, porque no fue como primero, como segundo al mando, era precisamente para traer a las tribus de Israel a la tierra de Egipto para que no murieran y precisamente las tribus pudieran aumentarse y de esa manera pues seguir con la proclamación del Evangelio en aquel tiempo, porque pues igual la salvación siempre ha sido por gracia. Así que era completamente diferente. En este momento ya mire, no podemos decir que haya una persona enteramente justa, dirigida por Dios, para gobernar los reinos de la tierra. Definitivamente lo creo así y, y los propósitos y contextos son enteramente diferentes. Entonces, listo, eso es lo que tenía por decirles. Gracias a todos los que nos acompañaron. No olviden su like, no olviden también compartir y sobre todo compartan este video con los jóvenes para que definitivamente entonces se acabe todo ese sesgo. Infortunadamente, esos sesgos y esto está causando división en la iglesia a tal punto que están saliendo en las redes sociales un meme, si es que se le puede llamar así,
donde dice en términos coloquiales, abro comillas, ustedes los cuchos no tienen derecho ni autoridad moral para decirnos que esta no es la manera de protestar. Mire, hay una cantidad de peleas entre las familias precisamente por este tipo de acontecimientos que están sucediendo hoy, precisamente por las protestas. Fijémonos en Cristo, fijémonos en qué hizo Él, hagamos las cosas como Él las hizo y créanme, mis queridos jóvenes, que ustedes se van a ahorrar muchos problemas, muchísimos. Y si en su casa hay afiliación política por el lado derecho, por el lado izquierdo, la invitación y en el nombre del Señor muy personalmente es, dejemos ese tipo de afiliaciones. Renuncian a todo eso, que no es bueno. Me despido de las redes sociales. Dios los bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Y una vez más, no olviden su like y no olviden compartir.